Ya, chiquillos, empecemos nomás. La clase pasada, ¿se acuerdan qué fue lo que hicimos? Definir la derivada. ¿Qué era la derivada? La pendiente de la recta tangente, ¿sí? ¿Y cuál fue la que calculamos? Calculamos una sola, que fue esa. ¿Se acuerdan? Cuando la función era x cuadrado, ¿cuál era su derivada? 2x. ¿Y si fuera x cubo? Sería 2x elevado a 2. Va a ser 3x al cuadrado, pero hagámoslo con el límite y después ya les voy a dar todas las reglas correspondientes. Por ejemplo, si la función fuese x al cubo, ¿cómo calculamos su derivada? El límite de h tiende a 0 de la pendiente, ¿sí? Era f de x más h menos f de x, todo eso sobre h. Esa es la definición. Y no es necesario que se la aprendan, ¿no? Después van a utilizar las reglas, pero sí que entiendan de dónde viene. ¿Sí? ¿De dónde viene? Es el límite de una pendiente. Eso es. Ya, en este caso, ¿cuál sería esto? F de x más h. ¿Cierto? Sería reemplazar donde había una x, poner x más h. O sea, quedaría x más h al cubo. Menos f de x, en este caso es la misma función. F de x sería x al cubo. ¿Por qué h también quiere ir al cubo? Porque lo que estamos haciendo es la función evaluándola en todo eso. Entonces, es meter ahí adentro x más h. Y eso significa meter ahí adentro x más h queda todo al cubo. La suma al cubo. Es como una nueva x. Sí, es como una nueva x, justamente. Ya, ¿y se sabe la fórmula del cubo de binomio? Sí. ¿Cuál era? Escribámoslo. Primero al cubo más el triple del primero, ¿sí? Sí, más El primero. por el segundo al cuadrado, más el último al cubo. Ya, ese es el cubo de binomio. Ajá. ¿Y si fuera la cuarta? ¿Se la saben? No. ¿Sí? ¿Y la quinta? No. Ah, ya. ¿A dónde recomiendo usted implementarse? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? O entender cómo sacarlo. ¿Cómo se saca? Se saca con el triángulo de Pascal. ¿Conocen el triángulo de Pascal? No. Sí, sí. ¿Alguno? Ya, el triángulo de Pascal es el que les va dando... Es que miren, ya esto es dato curioso. Ahí está la potencia cúbica. ¿Qué pasa con las potencias de x? Bajan 1. ¿Qué pasa con las potencias de h? Suben 1. O sea, mientras una va bajando, la otra va subiendo. Y los numeritos que van adelante salen del triángulo de Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. 1, la suma de esos dos, 4, la suma de esos dos, 6, la suma de esos dos, 4. Entonces esos serían los coeficientes de la potencia cuarta. La potencia quinta sería 5, 10. Pero de tener todos esos términos así. Y así van saliendo todos los coeficientes y pueden sacar el desarrollo que quieran. Potencia 1000 también se puede. Pero es largo. ¿Ya? Ya no, pero vamos a usar hasta la cúbica nomás. ¿Para qué tanto? ¿Ya? ¿Qué ocurre en el numerador? X cubo lo simplificamos, ¿cierto? Ya, después, si se dan cuenta, podemos factorizar por h. ¿Sí o no? ¿H factor de quién es? Cuénteme. Para sacar la derivada siempre el límite cuando h tiende a 0. H tiende a 0. Sí, porque al final lo que estaba haciendo es que se acercaban los dos puntos, ¿te acuerdas? O sea, si tenías una cosa así, esto era el x, esto era h. Entonces, si el h tiende a 0, este punto se va a ir acercando al de acá. Ya, más 3x por h, ¿cierto? Más h al cuadrado. Lo único que hice fue factorizar por h, nada más. ¿Y por qué factoricé por h? Para sacar la indeterminación, ¿cierto? Del límite. Ya, y ahora, si evaluamos, ¿qué pasa si el h vale 0? ¿Cuánto da? Esos dos son 0.
¿Qué es lo que queda? 3x al cuadrado. ¿Sí? Ese sería mi pendiente. Y esa sería la derivada, La justamente. derivada. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos recién? Y ya con esto nos empezamos a lanzar con las propiedades. Si la función era x al cubo, ¿cuál era su derivada? En este caso, ¿qué encontramos? 3x cuadrado. Y cuando era x al cuadrado, ¿cuál era la derivada? X. 2x. ¿Hay alguna relación? Pues lo escribo en la otra página. Como que baja el grado en 1 y se pone adelante. Eso es lo que obtuvimos. ¿Cuál es la relación? Ahí la dijo alguien. ¿Qué pasa con el exponente? Baja en 1 o disminuye en 1, ¿cierto? Se crece en 1, sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el coeficiente? El mismo exponente bajó como coeficiente, ¿sí? Entonces, en general, y aquí ya empezamos a dar reglas. Si la función es una potencia, independiente del exponente, puede ser 1, 2, 3, 5, un medio, un tercio, el número que sea, ¿ya? La derivada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar el exponente y después le vamos a restar 1. Ya, esa es la regla. Y sabiéndose eso, no hay que pasar por el límite. Eso es lo que decíamos hace poco, ¿sí? Entonces, dicho eso, ¿cuál será la derivada de x a la 20? ¿Sí? Su derivada sería 20 veces x a la 19. Y así nos ahorramos el paso de la potencia 20, todo lo del límite. Si hay un número adelante de eso. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? No te adelantes. Si por ejemplo, en vez de ser X, que sea 3. Sí, no, sí entiendo, ¿cierto? Falta eso. Falta qué pasa si multiplicamos, qué pasa si sumamos. Esas son las propiedades. ¿Ya? Sí, no, sí. Ya, y por ejemplo, ejemplo 2. Si f de x fuera una constante, por ejemplo, ya pongámosle c. ¿Cómo encontramos su derivada? ¿Cuánto? ¿1? Es la misma, porque está elevado a 1. Ya, de partida, ¿cómo es la gráfica de una función constante? Paralela a X. Plana. Y si trazamos una recta tangente, ¿qué pendiente tiene? ¿Cuál es la pendiente de eso? No hay pendiente. Y no hay 0, ¿cierto? Entonces la derivada de la constante va a ser 0. Ya, eso es importante, por si acaso. ¿Sí? Claro, porque su pendiente. Ahora, si lo quieren hacer con la regla de lo de arriba, cualquier constante ustedes la pueden escribir como x elevado a 0, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de x elevado a 0? 0, porque se pasa tanto multiplicando. Baja el 0, queda 0. ¿Sí? Y en ese caso, bueno, no, Y si la función fuera x, ¿cuál es su derivada? 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el exponente de x solito? 1. Y si le restamos 1 al exponente, queda 0. ¿Y algo elevado a 0? 1. ¿Resultado? 1 por 1 es 1 por 1, o sea 1. ¿Y eso por qué? ¿Qué cosa? Ya, ¿y por qué es 1? Su pendiente.
Sí, porque al final esa recta, o sea, ¿esto qué es? Lineal. Eso. Si ustedes se paran en un punto, trazan la tangente, queda la misma. ¿Y cuál es la pendiente de eso? 1. ¿Ya? Y ahí, como les decía, ahora vamos a dar derivadas elementales que vamos a utilizar para no estar haciendo el proceso del límite. ¿Sí? Porque con las potencias ya hasta cierto punto funciona fácil, pero para otro tipo de funciones no es tan fácil ese límite. Perfecto. Dígame. ¿Cuál era esa propiedad? ¿De por qué va a ser la derivada? ¿Esta? Sí. Porque si tienes un x elevado a 0, eso es 1, ¿cierto? Una constante. Es que igual nos falta una propiedad, pero ya... ¿Qué pasa con este 0? ¿Y eso cuánto vale 0 por algo? 0. Entonces la derivada de x elevado a 0 es 0. Y eso era 1. Y después vamos a ver que cuando es una constante va a pasar lo mismo. Ya, entonces, si la función es constante, su derivada dijimos que era 0. Si la función era una potencia, ¿cuál era su derivada? También es una potencia, pero con exponente 1 menor. ¿Sí? Y el n multiplica. Si la función es una exponencial, su derivada es la misma. Hay que hacer el límite. Si la función... No van a tener. No. Solamente utilizando. Sí. Si la función es un logaritmo natural, su derivada es 1 partido por x. Como les digo, todas estas se pueden hacer con el límite, pero tardaríamos, no sé, mucho. Siendo que ni siquiera los van a utilizar. ¿Sí? Esto se les pregunta a gente que estudia matemáticas, así como demuestre que él tal cosa es tal cosa. Si la función es seno de x, su derivada es coseno de x. Y si la función es coseno de x, su derivada Al menos. va a ser menos seno. Cuidado con ese signo. Ya. Menos 0. ¿Ya? La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno va a ser menos seno. Eso sería un cálculo en la calculadora, pegarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, me da la función ¿Coseno? que es coseno de x. Tengo que ponerlo en la calculadora y integrarlo. ¿Cómo? No entiendo cómo hacer los ejercicios de eso. Ah, ya no es que... Lo que pasa es que la derivada... Sí, ya entendí tu pregunta. Antes uno tenía ejercicios donde llegaba un resultado numérico, así por decir 5, 10. En esta parte no. Uno tiene una función y el proceso de derivación lo que entrega es otra función. No entrega un número. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace la derivada. Mira, la derivada recibe una función y ¿qué es lo que entrega? Otra función. ¿Sí? Esa es la diferencia con lo anterior. Antes uno tenía una función y la analizaba, no sé, sus imágenes, sus preimágenes, sus máximos, sus mínimos, era todo un número. ¿Sí? Eran números. En cambio ahora no. Ahora las respuestas en esta parte son funciones. ¿Ya? La respuesta sería esa. O sea, si fuera un coseno, claro, la derivada va a ser menos seno. Pero después lo vamos a complicar. Vamos a poner cosas más largas. Y ahí justamente habría que derivar. ¿Y qué significa derivar? Encontrar otra función. ¿Ya? Ese es el concepto. Ya. Si se fijan, con esto ya tenemos la derivada de varias funciones. De 6 funciones. Pero ¿cuántas funciones hay? Infinitas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir el álgebra de derivadas. O sea, cómo calcular derivadas de sumas, cómo calcular la derivada de restas, cómo calcular la derivada de multiplicaciones, cómo calcular la derivada de divisiones. ¿Y cuál fue la última operación que hicimos con funciones? ¿Se acuerdan? Las funciones las podíamos sumar, restar, multiplicar, dividir y... No. O sea, también vimos eso, pero eso es para el cálculo de límites. Cuando hacemos como una
Eso. ¿Y cómo se llamaba? La compuesta. Y esa es la regla de la cadena, la derivada de la compuesta. Dígame. ¿Qué es lo que aparece ahí en el 1? Constante. Ah, constante. ¿Ah? Ya, vamos a ver, como les decía, derivada de operaciones. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división, composición. Lo primero, si queremos derivar, y esto es lo que alguien había preguntado hace un rato, una función que está multiplicada por un número, ¿qué hacemos? Eso significa, la comita era derivada. ¿Y qué es lo que estamos derivando? Un número por una función. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? El número lo escribimos afuera, derivamos solo la función. ¿Se acuerdan cuando teníamos límites? ¿Qué hacíamos cuando había el límite de un número por una función? ¿Qué pasaba con el número? Sí, no sé, por ejemplo, el límite de 3x. El 3, sí, por cierto. El 3 se podía escribir afuera. Ya, pues, ¿la derivada con qué se define? Con un límite. Entonces, ¿qué pasa si una función la multiplican por un número? ¿Cómo calculan la derivada? Dejando el número afuera. Y esa es la propiedad que me faltaba hace poco para el x elevado a 0. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos esa función, ¿cómo la derivamos? ¿Qué se hace con el 5? Se deja a un lado, ¿cierto? Derivamos solo el x al cuadrado. ¿Y cuál era la derivada del x al cuadrado? ¿Ya? ¿Y cuánto da eso? 10x. Así se hace. O sea, si hay números multiplicando, se dejan al lado nomás. Y después se multiplican. ¿Ya? ¿Se entiende esa propiedad? Es solamente número queda fuera. ¿Y eso pasa con todas las propiedades? ¿Cómo con todas las propiedades? Que si tengo una exponencial, pero adelante, o sea, si Independiente de la función, sí. Si tengo algo adelante de la función, lo dejo fuera y después lo voy a ¿Sí? Eso. Ya, esa. No sé si entendí tu pregunta. ¿Qué se hace con el 3? Se deja. Y la derivada de coseno era. Ya, y si multiplican esto en menos 3, seno de x. ¿Sí? Entonces, eso pasa con los números que están multiplicando. Perfectamente los pueden dejar fuera. Ya, ¿qué pasa si tienen la suma de dos funciones y la quieren derivar? O la resta. ¿Qué hacíamos en los límites? Así, lo separábamos. ¿Sí? Ya, acá pasa lo mismo. Si queremos derivar una suma, ¿qué vamos a hacer? Derivar cada uno por separado y después hacer la operación. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que con estas propiedades ya estamos empezando a combinar funciones. Antes teníamos 6, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Multiplicándolas por números, empezar a sumarlas. Después vamos a multiplicarlas, dividirlas y componerlas. Eso es. ¿Sí? Ejemplo.
Pongámosle h a esta función. Ya, esa. ¿Cómo la derivamos? ¿Qué nos dice la propiedad? Hay que derivar eso y eso por separado. Y cuando queremos derivar esto, ¿qué hacemos con el 5? Dígame. Aquí el 3, por ejemplo, se supone que el del como basado igual, es como pasando de función completa igual. ¿Cómo así? Porque arriba usted escribió. Sí, la derivada de la exponencial es la misma. Es lo mismo. ¿Sí? ¿El 3 pasa igual con ese o...? Es que sí, pues porque cuando quieras derivar eso, el 3 va a quedar y va a derivar la exponencial nomás. ¿Sí? Entonces te va a quedar 3e elevado a x. ¿Sí? No, tranquilo. Ya, ¿y eso? ¿Cuál sería su derivada? 10x. ¿Y esto cuál sería su derivada? Es lo mismo. Más 3e elevado a x. Listo. ¿Y si hubiese sido resta en vez de suma? La misma cuestión. Y entonces, hasta ahora, multiplicación por un número, el número fuera. Suma o restas, derivan cada término, por separado. Dígame. Es que si lo puedes, no sé, de repente reducir o agrupar, lo haces. Pero si no, no, ¿para qué? De hecho, aquí no se puede. La x no la puedes juntar con la exponencial. ¿Y ese sería el resultado final? ¿Cierto? Esa sería la derivada, ¿sí? O sea, si esta es la función, ¿cuál es su derivada? Esa. ¿Ya? Pero la derivada, ¿sí hacer como el resultado o hacer como un paso previo al resultado del paso? Depende. Si te piden derivar, ese va a ser el resultado. Si te piden, por ejemplo, una recta tangente, esto lo usas para construir la pendiente. Faltaría un poco. ¿Sí? Todo depende del enunciado. No, solo ejercicios. Ya, ¿y esa? ¿Cuál sería la derivada? Ya, el 7 queda. La derivada del logaritmo era, del logaritmo natural, 1 partido por x. Ya, menos 5, eso queda. Y la derivada de seno. Listo, eso es. ¿Sí? Ya. Si te preguntan por la derivada, sí, esa es la respuesta. Si fuera, por ejemplo, hay que derivar menos coseno, ¿seguiría siendo menos seno la derivada? ¿Cómo? Ah, en vez de que fuese seno, fuese coseno. ¿Eso? Es que ahí te queda el menos 5 y la derivada de coseno es menos seno. Entonces el menos por menos te va a quedar más. ¿Sí? O sea, esto piénsalo todo como un número que queda afuera. ¿Sí? Y después hacer el arreglo de signos correspondientes. Ya tenemos multiplicación por un número, suma y resta de funciones. ¿Qué otra operación nos falta? Multiplicación y división. Primero, la de la multiplicación. Ya, aquí no vayan a pensar que es la multiplicación de las derivadas. Eso está malo. ¿Ya? Esto vale. Eso. ¿Cómo se lee? Sí, es raro. Eso, ¿cierto? Estamos derivando una multiplicación. ¿Cómo se deriva? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Así derivamos multiplicaciones. ¿Cómo? Sí, espallado. Quedaste en mínimo como un múltiplo.
Ya pongámosle algo simple. X cuadrado. Algo simple le mando ahí. Esa, x cuadrado, seno de x. Ya, de partida se dan cuenta que no vale ninguna de las reglas anteriores. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando dos funciones que sí les conocemos la derivada. ¿Cuál era la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Y cuál era la derivada de seno? Coseno, con signo positivo. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Esta se llama regla del producto. ¿Por qué será? Dice, derive la primera, mantenga la segunda. Escribámoslo, solo simbólico, después lo calculamos. Ahí está, derivada de la primera, la segunda la mantuve. ¿Y qué tenemos que sumarle? Derivar la segunda. Mantener la primera y derivar la segunda. Si se pierden, yo les aconsejo que hagan siempre eso primero. Escribirla como es y después hacer los cálculos. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? ¿Y cuál es la derivada de seno? Listo, esa es. Eso es todo. Esa sería la derivada. Esa sería la derivada. Sí, por eso les digo que al final ahora son reglas solamente. No es como... Si tuviéramos X, le diéramos un valor. Es que eso lo que estaría haciendo es evaluando la derivada en un punto para calcular la pendiente. Ya. ¿Sí? Habla de que es en un punto. Sí, todo en un punto. Esto te da la función, pero tú después para hacer alguna cuenta adicional hay que evaluarla en un punto. Esa sería la función de la... Esa es la función derivada, si lo quieres ver así. ¿Y yo para qué lo evaluaría y encontraría la pendiente en un punto? Si es que quieres sacar la ecuación de la recta tangente, por ejemplo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esta, su gráfica es como así. Entonces, al evaluar en un punto, lo que vas a saber es la pendiente de esto, por ejemplo. Evalúa en otro punto, vas a tener la pendiente de eso. ¿Te das cuenta que va cambiando? Sí, po. No, si el punto, sí, el punto, si es que les piden eso. Vamos a evaluar, vamos a tener la pendiente en ese punto. Y van a tener el punto, y con esas dos cosas construyen la recta. Con un punto y ahí lo hacemos con un... Puede ser, es que ecuación de la recta conociendo la pendiente y un punto. Sí, es lo que hicimos en las lineales. Ya, otra, a ver. E elevado a x, logaritmo natural de x. Esa. Y pongámosle un 5 ahí. Ya. ¿Qué es lo que observan? Hay una constante que esa la podemos dejar fuera. Dejémosla a un lado. Y además hay una multiplicación de dos funciones que les conozco la derivada. ¿Cómo se deriva el producto? La derivada del primero, como les digo, consejo, escríbanla así, simbólico, y después calculen. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es. Profe, ¿y ese 5 va a quedar afuera de toda la multiplicación? De todo. No solamente va a multiplicar a la exponencial. No, porque esto, o sea, esto, lo que tienes que hacer es el 5 por la derivada de todo eso. Ah, ok. Y la derivada de todo eso es el paréntesis. Ya, ¿cuál es la derivada de la exponencial? La misma. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido en x. Y ahí está, eso es. ¿Qué pasó? Ah, ya. Entonces, así funciona la regla del producto, que es derivar el primero, el segundo no, y después al revés. Es eso. ¿Sí?
¿Qué otra operación falta? División. O sea, si quieren, sí, pero puede quedar así. El 5, claro, debería distribuir si lo quieres desarrollar. Ya, esto tienen dos formas de hacerlo. Una sería acordarse. ¿Qué significa dividir por algo? Multiplicar por ¿Sí? Ya, y aquí van a tener una compuesta, pero falta otra regla. Así que todavía no ese método. ¿Cuál es la fórmula? Es casi lo mismo que la multiplicación. Parte igual. Deriva el primero por el segundo sin derivar, menos. Sí. El primero sin derivar por la derivada del segundo. No. Dividido el de abajo, pero al cuadrado. Al cuadrado, no hay que hacerle nada más. ¿Sí? Por ejemplo, ya, esa función la conocemos. ¿Cuál era? Es una función racional. ¿Cuál sería su derivada de acuerdo a esta regla? ¿Cuál derivamos primero? La que está en el numerador. Esa. ¿Y qué le hacemos a la segunda? La mantenemos. Menos. ¿Cuál dejamos ahora tal como está? La del numerador. ¿Cuál es la del numerador? 2x más 1. Esa la mantenemos igual. ¿Y cuál derivamos? La del denominador. ¿Y todo esto se divide por quién? La de abajo al cuadrado. Esa sería la regla. Ahora hay que calcular las derivadas. Partiendo por eso, no hemos calculado nada. Solo la dejé expresada. Constante. ¿Sí? Ya, entonces, primero, ¿cuánto vale esta derivada? ¿Qué hacíamos cuando habían sumas? Separamos. ¿Cuál es la derivada de esto? 2, porque la derivada de x es 1, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de 1? La constante 0. O sea, ¿cuál es la derivada de todo esto? 2. Te veo con... Cuéntame. Porque al derivar una suma vamos derivando término a término. Ya, al derivar eso va a dar 0. Al derivar la x va a dar 1. Y el número que está multiplicando, acuérdate que lo podías dejar fuera. ¿Sí? ¿Cuál otro? Sí, pues, pero es que eso, ¿cuál es la derivada de x elevado a 1? 1 por x elevado a 0. Eso es 1. ¿Sí? Ya, y acá, ¿cuánto vale esta derivada? 1. ¿Cierto? Porque la derivada de x es 1. ¿Y la derivada de la constante? 0. Lista, eso es. Y ahí no hay que seguir como término término o desarrollar abajo. No, lo de arriba sí podríamos simplificarlo un poco, porque se pueden agrupar cosas. ¿Cómo queda arriba? 2x menos 6 menos 2x menos 1, ¿cierto? Los 2x ahí está la derivada. Hoy no se alcanza a ver. ¿Lo de abajo no se resuelve? No, no es necesario. De hecho se ve más bonito así que desarrollado. Sí. Y esa es la derivada.
Y si yo les preguntara adicionalmente, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente cuando el x vale 1? Cuando x vale 1. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente cuando el x vale 1? ¿Qué necesitamos para construir una recta? Lo hemos dicho harto. Un punto y la... Eso, un punto, pero el punto de tangencia. ¿Sí? O sea, si esta fuera la función, por decir algo, porque es racional, necesitamos ese punto, que es cuando el x vale 1. ¿Cuánto vale el y? ¿Qué habría que hacer? ¿Dónde? No, en la función. Sí, el punto de tangencia es la función. La derivada solo te entrega la pendiente. ¿Ya? El punto de tangencia es la función. Ah, claro. Ya, entonces, miren, ¿qué pasa si es que primero queremos saber cuál es el punto de tangencia? ¿Cuál sería? Hay que reemplazar x en 1. El x vale 1 y el y va a valer la función evaluada en 1. ¿Qué sería cuánto? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Sí. Arriba es 3. Arriba es 3 y abajo es Menos 1 menos 2, sí, menos 2. O sea, menos 3 medios. Ahí tenemos el punto. ¿Y cuál sería la pendiente? Hola, menos 7 partido 4. Justamente, la pendiente sale ¿de dónde? De la derivada evaluada en el punto que queremos, en el 1. ¿Cuánto da? Menos 7 partido 1. Menos 7 partido 1 menos 3 menos 2 al cuadrado. Sí, menos 7 cuartos. Ya, y si tengo una pendiente y un punto, ahora es ecuación de la recta solamente. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Y 2 menos y 1. Ah, no. No, mentira. Esa es la pendiente. Sí. Sí. 0. Y menos el coordenada del punto igual a Pendiente. Paréntesis. x menos X0. x0. ¿Esa? Eso. ¿Y con el menos 7 de la ecuación no se puede? También podría ser. Porque al final, ¿cuál es la forma que debería tener nuestra recta? Esa, ¿cierto? Entonces ustedes podrían tomar este punto, reemplazar ahí y sacar el n. También se puede. Así lo viene. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, ¿y cuál sería? Siempre eso dice. Sí, porque son rectas tangentes. ¿Sí? Ya, y menos, ¿cuál es la coordenada ahí del punto? Y menos queda positivo. ¿Cierto? Igual a la pendiente por x menos la coordenada x del punto. Si al final es eso, ecuación de la recta. El 1 y la pendiente. ¿Sí? Hagamos el dibujito, a ver si es cierto. Ya, la función era esa. 2x más 1 dividido x menos 3. Ya sabemos que esa es una función racional, ¿cierto? 2x más 1 dividido en x menos 3. Ya, ahí está. Esa es nuestra función. ¿En qué punto fue que quisimos calcular la recta tangente? Cuando el x vale 1 y el y valía menos 3 medios. O sea, en ese punto. ¿Sí? Ya, ¿y cuál fue la ecuación que obtuvimos? Era menos 7 cuartos por x menos 1. Y el 3 medios que estaba sumando se pasó restando. Ahí está. ¿Sí? ¿Es tangente? Sí.
Entonces, para eso sirve la derivada. La derivada es una herramienta para hacer cosas de este estilo, entre otras. Pero, ¿y esto para la vida real? ¿Cómo? Para la vida real, define vida real. Medicina, estamos aquí en esta historia. ¿En qué se ve, en qué se utiliza? Es que lo que pasa es que la derivada es una razón de cambio. Al final es una velocidad, si lo quieres ver así. Ya. Entonces, siendo una velocidad, te sirve conocer velocidades de todo. Sí, lógico. Ya. Eso. La derivada al final es una velocidad. ¿Ah? Es velocidad. Por ejemplo, ¿tienen física ustedes? Ay, lo puse en la Ya, pues en física, sin ir más lejos, van a tener, no sé, un cuerpo se mueve, van a tener la posición de ese cuerpo. ¿Y qué pasa si derivan la posición respecto al tiempo? Van a tener su velocidad. O sea, cómo cambia la posición en el tiempo su velocidad. Y si derivan la velocidad, van a tener la aceleración. Ajá. Y así. Entonces, esa es la utilidad que tiene. Sirve para medir ritmos de cambio. Como enzimática, yo estoy pensando como que son las cosas así. Incluso se ven muchas físicas. Y en ese caso la ecuación se escribe así, que O sea, se puede desarrollar, pero... Sí. Yo al menos si me dejan así la ecuación, está lista. No me interesa que la desarrollen. O sea, no tenemos que multiplicar, sacar para decir que... No. No, eso ya asumo que lo saben, pues si es distribuir nomás. Profe, en esta prueba que viene ahora tenemos que graficar. No. No tienen que graficar nada. De hecho, ni siquiera calculadora deberían usar. Ah, no. Es que fuera del SEO, ¿hemos hecho alguna cuenta? No hemos hecho ninguna O sea, cuenta. yo todos los ejercicios que he hecho no he usado ninguna en la... Por ejemplo, los límites. Factorizar, racionalizar, ¿no? Que no se usa. Solamente cuando tengo duda de... O sea, no es que no se vaya a usar, la pueden usar, pero no es necesaria. Solo cuando tengo la duda, profe, de 2 más 2, ahí. Ya. Y entonces, ahí está. Hicimos algo adicional. O sea, calculamos primero la derivada que correspondía a la pendiente de la tangente. ¿Sí? Y adicional, dije, ¿qué pasa si construimos la recta tangente? Listo, eso es. esto es lo máximo que nos podían pedir. Recta normal. Falta una cosita. Pero es casi lo mismo. Es en vez de esa, una que hace esto. Como que pasa perpendicular. Pero eso, el mismo punto y la pendiente, ¿se acuerdan cuando dos rectas eran perpendiculares? ¿Qué pasaba con sus pendientes? Sí, bien. La multiplicación tenía que dar -1. Entonces, por ejemplo, esta, ¿qué pendiente tiene? Me estoy adelantando un poquito, pero les comento. -7/4. ¿Esto por cuánto da -1? 4/7. Entonces, esta recta, ¿por qué punto pasa? Por el mismo. ¿Y cuál es su pendiente? 4/7. Eso es todo. Sí, porque la multiplicación tiene que dar -1. Ah, tiene que haber un fondo, ahí sí, la idea positiva. Entonces, si yo le dejo eso, ¿usted escribe como respuesta? ¿Está bien? ¿Eso? Sí. Ya pues, miren, ¿qué operaciones hemos hecho hasta ahora con las funciones? Multiplicación por un número. ¿Qué pasa con el número? Fuera. Suma y restas. Se deriva término a término. Multiplicación. Se deriva uno y el otro no, más al revés. ¿Cierto? División. Es casi lo mismo, pero con Resta y división. resta y se divide por el de abajo al cuadrado. ¿Cuál falta? La compuesta. Ah, ya dentro de la otra.
esa es la regla de la cadena. Esta es un poquito más larga. Sí, la explico. Ya, de partida necesitamos dos funciones, porque vamos a hacer la compuesta de ellas. ¿Qué significa la compuesta? Que una se mete dentro. Una se pone dentro de la otra, ¿sí? Ya, y estas funciones, si queremos obviamente calcular derivadas, tienen que ser derivables. Eso es lo que digo aquí. ¿Ya? ¿Dónde? Sí, porque si no las puedo derivar. ¿Pero qué no significa no derivable? O sea, como- Ah, ¿qué significa que el límite no exista, por ejemplo? Ah, ¿Se acuerdan que la derivada se definía con un límite? Si ese límite da la causalidad que no existe, la función no era derivable. Quizás no lo dije en su momento. no. Si Ya. el límite existe, nunca hay que ver la derivada. Ya si lo que dije es que si el límite no existía, no era continua No era antes. continua, Ya si ese... o el límite no existía. ¿Sí? Ya, pero si el límite que define la derivada no existe, obvio, no puede ser derivable. ¿Ya? Ya. Se me fue ese detallito quizás. Pero con las reglas no tenemos diferencia. Debo ver si se saca por la derecha, si se saca por la izquierda, y si es el mismo. Es que en estricto rigor vamos a trabajar con puras derivables, entonces hasta cierto punto tampoco es que importe mucho. Ya, entonces, esas dos funciones tienen que ser derivables, o sea, tienen que tener derivada, eso es. ¿Ya? Tiene que tener un límite que existe. ¿Sí? Ya, ¿y qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Que la compuesta también tiene derivada. ¿Y cuál es esa derivada? Derivamos la función de afuera, manteniendo la que está dentro, y después multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Ejemplo, muchos ejemplos. Esta es la que más cuesta. Tenemos 50 minutos para aprenderla. No, un poquito menos, no puede hacer lo que existe. Ah, ya. Este es 49. Ejemplo. Ya partamos con algo simple. Esa. No fue del deseo, creo que es simple porque son polinomios nomás. No puse ni seno, ni coseno, ni... Ya, ¿se dan cuenta que esta es una compuesta, primero que todo? Pero es una compuesta porque son 3 multiplicadas. No, porque primero está esta adentro, que es la x cuadrado más 3, que yo sé derivarla. Sí. Y además tenemos una potencia cúbica. ¿Sabemos derivar la potencia cúbica? Ah. También. ¿Sí? O sea, esto, si lo quieren ver así, miren, podríamos escribirlo de esta forma. A ver, g de x igual a x cubo. No, al revés. Cambiémosle el nombre a esta para usar las mismas letras de arriba. Pongámosle h. Ya, esta es la que nosotros queremos derivar. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo defino estas dos funciones y las compongo? O sea, ¿qué pasa si hago f de g de x? A ver. Hagámoslo. ¿Cuánto vale f de g de x? Sería f de quién. ¿Cuál era la g? X cuadrado. X cuadrado más 3. ¿Y qué es lo que hacía la f? Elevaba al cubo. Entonces, si coloco todo eso dentro, ¿qué es lo que queda? X cuadrado más 3 al cubo. Ahí está la compuesta. Ya, ¿y cuál es la gracia de escribirla así? En realidad, ¿qué ganamos? Esa derivada la podemos calcular y esa también. Entonces la regla de la cadena, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo derivamos esta compuesta? Primero derivamos la que está afuera, ¿sí? La f. ¿Cómo derivamos la potencia cúbica? 3 y eso al cuadrado. Porque fíjense que nos dice, derive la de afuera y lo de adentro queda igual. Entonces, esto lo derivamos como que fuese una potencia cúbica. Eso es. ¿Cómo se deriva la potencia cúbica? 3, lo mismo al cuadrado. ¿Y qué más? Por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuál sería la derivada de lo de adentro? Sería derivar eso. ¿Cuál es? Por separado.
¿Lo separamos por ser suma o...? ¿Sí? 2x solamente. Más 2x nomás. Sí, porque la derivada de 3, 0. ¿Y cuánto da eso? Ay, Dios. 6x, x cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la regla de la cadena. Ah, multiplicado nada. ¿Y lo otro queda dentro nomás, sí? Sí. Aquí olvídense de expandir términos. La idea es que queden lo más simples posible. ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Ah, ¿no se ve? Perdón. Ahí. Sí, a ver, no. ¿Cómo derivaríamos eso? Coseno del logaritmo natural de x. Y primero se hace lo Siempre la que está más afuera. fuera. Entonces sería menos C. Le daría coseno menos seno. Lo de adentro Igual. se mantiene. Y claro, habría que multiplicar por quién? Por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada del logaritmo. ¿Cuál era? 1 partido de x. O sea, esto es menos seno del logaritmo natural de x y todo eso partido en x. Sí, porque la derivada del logaritmo es 1 partido por x. ¿Sí? Al final siempre me va a quedar como está multiplicando. Él aquí abajo. ¿Sí? Eso lo dejamos así. ¿Sí? Es que no se puede expandir ni siquiera. ¿Pero y qué quería hacerle? No sé, que racionalice. No sé, podría ir encerrado en un cuadrito. Y bueno, Sí. Como para que quede, sí, y un corazón ahí al ladito. ¿Ya? Otro. FGH. Llamemos la R y que sea... esa. E elevado a x cuadrado más 5x. ¿Cuál derivamos primero? todo lo que está elevado sería como una. Sí, pues todo esto es una sola cosa. Y eso es lo de adentro porque está dentro de la exponencial. Si les cuesta verlo, mejor escribanlas, que hay otras notaciones para la exponencial. Esto también se puede escribir así. De hecho, en la calculadora se escribe así. Está adelante. Y ahí se nota que, el exponente es lo que está dentro. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se deriva la exponencial? Quedaba la misma. Y esto lo multiplicamos con lo de adentro, que sería lo del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? 2x más 5. Sí, porque está 5 por x. ¿Sí? Ya, eso es. Hagamos alguno de la guía. ¿O no? Aquí están. ¿Mm? ¿Cómo sé cuando tengo asignado valores o números a mi función? ¿Mm? ¿Cómo sé cuándo es una constante y cuándo es x? Porque cuando es x, La derivada es 1. es Sí, una cosa. es 0. Ya, pues, ¿cuál es la diferencia entre una constante que puede ser 5, 10, 15 y una x? Una es una letra, la otra es un O sea, número. pero la x nunca va a tener un valor exacto. No. La función siempre va a tener un x. No, pues eso es una variable. No es constante. Algo constante es algo que se mantiene. Una x puede cambiar. Es como ese más 5 sería mi constante. ¿Sí? Y el al lado Ya, miren, aquí hay una interesante. O esa.
Vamos a hacer una. ¿No? Ya, ese. ¿Cómo derivaríamos? ¿Qué hacemos con el 2? Queda, ¿cierto? Acuérdense que las constantes pueden quedar fuera cuando están multiplicando. Ya, después, ¿cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido x. En realidad no sería x y sería todo eso. Porque acuérdense que en la regla de la cadena uno deriva manteniéndolo de adentro. Es como que todo esto fuera x. ¿Sí? En el mismo ejemplo de acá, en este. Cuando derivamos la potencia cúbica, ¿qué pasó con lo que estaba aquí? Se mantenía. Entonces acá, si estamos derivando el logaritmo, ¿qué hacemos con esto? Se va manteniendo. Sí, abajo quedaría coseno de 2x. Ya. ¿Por quién tenemos que multiplicar ahora? Escribamos lo simbólico. La derivada de coseno de 2x, ¿cierto? Ya. ¿Y esa cómo se calcula? 2 partido en coseno de 2x por la derivada de coseno. ¿Por qué eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué es menos seno? Porque esa es la derivada de coseno. La derivada de coseno era menos seno. ¿Sí? ¿Y qué más? Hay que derivarlo de adentro del seno. ¿Cuál es la derivada de 2x? Listo, eso es. Sí, esta es una de regla de la cadena doble, por así decirlo. ¿Sí? Y así en realidad ahora ustedes pueden derivar cualquier cosa cuando hayan composiciones. Pueden haber 10 composiciones y serían 10 multiplicaciones. ¿Y si me falta afuera? Afuera para adentro. Si al final la regla de la cadena es eso. Derivan lo de afuera, mantienen lo de adentro y multiplican por la derivada de lo de adentro. No, no lo vuelvo. Si lo encuentro. Un poco realidad, ¿cómo Cuéntame. saca tan rápido, por ejemplo, de verlo así, como compuesto de una, cómo saca las dos funciones ¿Que están componiéndose? sí, Es que una tiene que ser el logaritmo y la otra tiene que ser lo que está dentro. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Sí? sí, claro, es lo mismo. Ya. Ya, algo con... No, eso no más. Creo. No sé si viene más. No, sí, pues si en el curso vimos seno y coseno. No vimos tangente, no vimos secante, no vimos ninguna de esas. Que en realidad esas no sirven tanto. Las seno y coseno sí, porque son las que hacen cosas periódicas y acotadas. Ya, otra con raíces me habían dicho. ¿Cuál? Ya. Hoy empezaron a cambiar las teles de las salas. El otro día estaban instalando varias. Ojalá cataloquen una. Que me carga esa cuestión de data. Por ejemplo, ¿y cómo ve las dos funciones? Es que una tiene que ser la potencia 5 medios. Y la otra sería lo de adentro. O sea, aquí hay una composición triple. ¿Cómo lo escribiría usted? ¿Como compuesta, dices tú? No, como las funciones distintas. Ya, sí, por eso. La compuesta sería la de más adentro, llamémosla h, sería x cubo más 5. La que está al medio, porque estas son 3, es raíz de x. Si te fijas que si la h la metes dentro de la g, te da eso. ¿Y cuál sería la que está más afuera? Esa. Esa es la composición. Iría la h dentro de la g y todo eso dentro de la f. Así sería.
No, directo. Ah, ya. Si no, no es necesario que lo separen. Ya. Y creo que me complica más separarlo. Ah, ya que eso. Si les sirve separarlo, sepárenlo. Si no, háganlo directo. ¿Sí? Ya, pero en esto. Oh, no le salió, me llegó una notificación. Listo. Estas, no, de una cuestión. ¿Cómo se derivan? Cada una, esta es fácil, ¿cierto? Esta también. Y esta, ¿Cómo, profe, pero eso cómo al 5 medio, cómo le bajamos uno? 5 medios baja multiplicando y le restan 1 al 5 medios. Ah, 5 medios. Sí. Ah, ya. Es la misma regla. Ya. Ya, pero me interesa que sepan la derivada de la raíz. A pesar de que la pueden calcular siempre, es mejor sabérsela. Si tienen esta función, raíz de x, ¿cómo calculamos su derivada? ¿Qué era raíz de x como potencia? ¿X elevado a cuánto? Listo. ¿Cómo se deriva esa potencia? 1/2 x a la 1/2 menos 1. ¿Y eso da? No sé. Menos 1/2. ¿Y están de acuerdo en que elevar a menos 1/2 es lo mismo que elevar a 1/2 pero dejarlo en el denominador? Sí, pues siempre que ustedes cambian algo de arriba para abajo, de abajo para arriba, el exponente cambia de signo. ¿Y qué era x elevado a 1/2? Así se deriva cualquier raíz. Se pasa a potencia y se deriva la potencia. Entonces, ¿cuál es la derivada de la raíz? Esta ojalá se la aprendan también de memoria en vez de calcularla. 1 partido 2 veces la raíz. ¿Ya? ¿Por qué? Pongan un cuadradito. Y un corazón. Ya, hagámosle un cuadradito. Ya, ahí está. Buenísimo eso. Ya, y ahora, ¿cómo nos quedaría la derivada de nuestra función? Primero, el 5 medios. ¿Cómo se deriva? 5 medios. Todo lo demás queda igual, ¿cierto? ¿Y 5 medios menos 1? 3 medios. Ahí está la primera parte. Por. ¿Cómo se deriva esta raíz? 1 partido en 2 veces la misma raíz. Ya. Y por último tenemos que derivar lo que está dentro de la raíz. Por 2, o sea, 3. 3x al O sea, cuadrado. cuadrado y la derivada de 5. O sea, Sí, 0. Listo, eso es. ¿15 cuartos? A ver cómo nos queda. 15 cuartos. X cuadrado. Raíz de eso y todo eso sobre multipliqué los números, sí. Y de hecho ahí podrían simplificar un poco más, pues si esto está a la 3 medios, esto está a la 1, dejarlo así, se podría, pero ya no es necesario. ese x cuadrado no está en la fracción, ¿cierto? Da lo mismo, que son puras multiplicaciones. Dígame. En la segunda, cuando derivó en la segunda, ¿no sería lo mismo que tiene como 5 elevado a 1? Cuando tienen 1 partido 2, raíz de x más. ¿Esto? Ah, tú dices como dejarlo a la 1 medio. Sí. Sí, igual se puede. Ah, ya. Porque la raíz es lo mismo, Ya. elevar a 1 medio. Profesor, y por ejemplo, si la respuesta la dejo como las 3 multiplicaciones separadas, ¿o tengo que dejarla como lo escribí usted ahora? Depende. Si el enunciado dice redúzcala lo máximo posible, que es muy probable que diga eso, habría que desarrollarla. Si pide solo calcular la derivada, déjela así. ¿Vale?
Eso es. Pero eso es lo mismo que raíz cuarta, ¿o no? Raíz, sí. Esa sería la raíz cuarta. Ya, ¿cuál otro? ¿Te quieres responder? Tendría que sentarme a hacer como a ver cuál me complicaría ese. Ya, este ya hicimos uno parecido. Pero, o este, que hay multiplicaciones y divisiones. Dígame. En el de arriba que estamos sumando la raíz, ese uno se tomaría como Constante, sí. Y se dejaría en menos. 0. Sí, se queda al final menos la derivada de la raíz. Ya, este es el último que hacemos. No, es que quiero que estudien, para que el martes hagamos más ejercicio. Sí, pues, ahí vamos a resolver dudas. No, ahora, terminando esto. Dígame. Porque estas dos cosas son lo mismo, y esto tiene potencia 1. Mantienen la base, restan los exponentes. 3 medios menos 1, 1 medio, ¿sí? Ya, ¿cómo derivamos eso? Ya, es que, Aquí hay que usar hartas reglas. pero por ejemplo, ahí hay multiplicación, hay una dentro de otra y hay una división. ¿Qué manda? ¿Qué creen que manda? La división. La división. La división, lo que está abajo. O sea, primero ustedes tienen algo que está arriba y algo que está abajo. ¿Cómo se deriva la división? Con la recta. La derivada del de arriba, dejémoslo expresado, por eso les digo que podemos dejar expresado primero. La derivada del de arriba por el de abajo, sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, por El de arriba sería por el de abajo. la derivada del de abajo. Y todo eso sobre El de arriba. El de abajo al cuadrado. de abajo al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Este es el numerador, El de abajo al cuadrado. se deriva, mantiene el denominador. Menos, numerador se mantiene y deriva el de abajo. Y todo eso dividido el de abajo al cuadrado. Esa era la regla. Y entonces, ¿cuántas derivadas tenemos que calcular aquí en realidad? Esa y esa. ¿Sí? Y entonces, calculémosla. Es... Ven, no me gusta esta sala. Esa primero. ¿Cómo se deriva? ¿Se dan cuenta que aquí hay una Sí, tenemos. multiplicación? ¿Cómo se deriva la multiplicación? Derivamos el primero, mantenemos el segundo, más Mantenemos el primero. Derivamos el segundo. y derivamos el segundo. Ya, pero volvemos a tener otra. ¿Sí? Pero, Pero si no, es seguir la regla nomás ya. todo el rato. Ya, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Ya, ¿y cómo derivamos este logaritmo? De nuevo, es que eso tenemos una dentro de otra, de nuevo. Regla de la cadena. ¿Cómo quedaría esa derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Uno partido. 1 partido en ¿Por qué? Ah, porque lo que sí. está dentro del logaritmo. Ya, ¿y cuál es la derivada de lo de adentro del logaritmo? 4. Y ese x cuadrado. Ah, está bien, lo puse. Sacó de- Ya, ¿y esto se puede reducir?
X. Simplifiqué los 4, simplifiqué las X. Dios mío. Ya, ahí tenemos el primero. ¿Cuál faltaría ahora? Esa otra derivada. Pero esa es más fácil. O sea, hacemos las derivadas primero y después las... La reemplazan en la original, sí. Esta es más sencilla. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Nada, ya. La misma por... ¿Cuál es la derivada del exponente? Ya, y ahora que tenemos esos dos resultados, los insertamos en la primera. Sería, lo que está en verde era 2x, logaritmo natural de 4x más x por elevado a 2x menos. Voy a escribir esa primero, para que quede el paréntesis al final, pero es lo mismo. Y todo eso dividido en... ¿Qué pasaba con los exponentes cuando había potencia de potencia? Se multiplicaban. Ahí está, esa es la derivada. Hermosa. Pero esa es lo primero que hicimos. ¿Cómo? Porque había varias cosas. Ah, sí, pues que lo que pasa es que primero dijimos, esta es una división. Sí. Escribimos la derivada de la división Ah. como símbolo, ¿sí? Como lo que hay que hacer. Y estas dos las calculé aparte Sí, y las volvimos a insertar en eso. y las inserté ahí. Ya. Y ahora, Esa es. y el sí queda. ¿Mm? Pero y lo que tengo ahí adentro, ¿no tengo que volver a hacerle algo? No, está listo. Yo pensé que iba a tener que hacer... Porque al final tú dijiste, ya, derivada de la división es esta. Y esto lo calculamos aparte para reemplazarlo nomás. Eso es todo. Sí, es como, chuta, ya, necesito eso. Y lo hicimos aquí, ahí está. Se pone ahí. Necesitamos esta parte, lo hicimos, ahí está, se pone. Yo pensé Listo. que íbamos a tener que seguir como derivando. Toda la vida. Sí, No. lentamente. Es que como que estamos acostumbrados tenemos que disminuir términos. Ya no. Claro, hasta que me gusta. ¿Sí? Ya, y lo último, en realidad ya lo hemos dicho, pero es para formalizarlo. La ecuación de la recta tangente y de la recta normal de una función. Sea f una función con derivada f' de x. La ecuación de la recta tangente Ya miren, esto lo hemos hecho. Ahora lo estoy poniendo con fórmula, pero ¿qué es? ¿Qué era eso? La ecuación de la recta. La pendiente. ¿Cómo calculábamos la pendiente? Ahí está la derivada. ¿Cuál era el I0? F de A. Ahí está, lo pasé sumando. Eso es todo. ¿Sí? O sea, si lo quieren ver así, esto es I menos F de A, que sería I menos la coordenada I del punto, igual a la pendiente, que es la derivada por X menos el punto. Eso, es la fórmula solamente.
Y ahí tendríamos la ecuación de la recta. Ahí tenían la ecuación de la recta tangente. O sea, todo lo que hemos hecho es eso. ¿Sí? Todas las veces que hemos calculado recta tangente hemos usado esa fórmula. Solo que la hemos usado conociéndola previamente de la parte de funciones lineales. ¿Sí? O sea, perdón. Ya, y eso. Y ahora, sí, además, pongámosle. Además, si la derivada de la función del punto es distinta de 0, ya, esa es la ecuación de la recta que es normal. ¿Cuál es la diferencia? La pendiente. Se dan cuenta que el punto por el que pasa es el mismo. ¿Pero qué cambió? La pendiente de la recta. Esta era la pendiente de la tangente y esta es la pendiente de la normal. ¿Por qué? ¿Qué tenía que cumplir una recta para que fuera perpendicular a otra? Lo dijimos hace un rato. La multiplicación sea menos 1. ¿Qué pasa si multiplican eso con eso? Da menos 1. ¿Sí? Entonces, o si no quieren aprender, porque estas fórmulas no es necesario que se las aprendan, solamente basta que sepan construir ecuación de la recta conocida, la pendiente y un punto. ¿Sí? Sabiendo eso, estas fórmulas no valen de nada. ¿Ya? Por ejemplo, si les da que la pendiente de la tangente es 3, ¿cuál debería ser la tangente de la normal? Menos 1/3. Siempre es invertir y cambiar el signo. Si les da que la pendiente de la tangente es menos 2/3, ¿cuál será la pendiente de la normal? 2/3. Así, eso es. Y el punto es exactamente el mismo. Y el punto siempre lo van a dar. Y el punto siempre lo van a dar. ¿Ya? De hecho, miren, tenemos uno hace un rato, que se arregle esa cuestión primero. Lo borré. ¿Por qué lo borré? ¿Se acuerdan cuál era la función? Lo tienen anotado. No. Sí. A ver. ¿Cuánto? 2x más 1 partido de x menos 2x más 1 dividido x menos 3. Esa fue la función, ¿cierto? ¿Y en qué punto dije? En el 1, coma f de uno. Ya, sí, ahí está. Y la ecuación era y igual 3 medios más, ¿cuál fue la pendiente? ¿Se acuerdan? A ver, menos 7/4 por x menos 1. No. Ah, este era menos, sí, era menos, porque lo pasé restando. Ahí sí, ¿ya? Esa era la ecuación de la recta tangente. Ya, la ecuación de la recta normal, ¿qué debería cumplir? Lo único que hay que hacer es cambiar la pendiente. ¿Por cuál? 4/7 positivos. Por x menos 1. Ahí está. ¿Sí? Esa es la recta normal. Es perpendicular a la tangente. Eso es todo.
Chao, chao. Ya, chiquillos.